Bienvenidos a Hecho entre Encinas, me llamo María Isabel, os presento un nuevo tutorial. Os voy a enseñar este jersey que estoy haciendo, ya lo estoy cosiendo, que lo he hecho de hilo de cuquillo, que es un hilo que tiene mucha caída y que normalmente lo hacen para los chales, pero para el jersey también se queda bien. Este lo he hecho para mí, una talla grande, y ahora os doy las medidas que yo he cogido, pero voy a hablar un poco de cómo lo he hecho. Las franjas, las listas, son cada una de distintos colores, de 3 colores, pero no solo he cambiado el ancho de las franjas y el color, sino también el punto. En cada franja es un punto diferente, lo que hace que el jersey quede muy bonito. Luego aquí están las medidas, las voy a poner encima para que se vea mejor quizás. He utilizado la aguja número 1 y he echado 140 cadenetas. Luego la altura que queráis, y aquí he ido disminuyendo en la sisa 13 cadenetas. La altura aquí le he echado 24 centímetros, hacedlo como queráis. Y luego aquí le he dejado 33 cadenetas. Y la altura del escote es de 9 centímetros. Para las mangas, le he echado 103 cadenetas. He ido disminuyendo cada 2 vueltas, para que esté más estrecho abajo. Luego le he puesto el centro y la he ido colocando en la sisa. ¿Veis? Ahí. Ahora está con alfileres y la voy cosiendo. Ahora voy a enseñar cómo se cose y os voy a enseñar también este punto para que lo tengáis de muestra. Esta parte de aquí que he ido disminuyendo, luego se la voy a coser a la manga, así, y luego ya le coso los lados. Para coserlo se va hacia la derecha, se pincha, se coge el primer punto y se va con la aguja hacia arriba y lo pasamos. Nos vamos a la izquierda y nos vamos con la aguja hacia arriba y lo pasamos. Otra vez a la derecha, nos vamos con la aguja hacia arriba y lo vamos cerrando así. Ahora a la izquierda, con la aguja hacia arriba, cogemos otra cadeneta y así. Este punto me gusta porque no queda en realce, el borde queda muy plano y me gusta. Bueno, este punto es muy sencillo, pero os voy a dar algunos trucos que hay que tener en cuenta. Se empieza, lo he hecho en una base de puntos altos, pero se puede hacer a partir de cadenetas. Bueno, pues se empieza haciendo después de la primera vuelta o cadeneta, se hacen 4 puntos de cadeneta, se echa hebra y en la tercera cadeneta se hace un punto alto, una cadeneta de separación y otro punto alto en la segunda. Nos dejamos una en medio para que quede claro. Nos dejamos una cadeneta en medio, una cadeneta y una cadeneta en medio, y se va quedando ese agujerito. Una cadeneta arriba y nos saltamos una cadeneta abajo, una cadeneta arriba y nos saltamos una abajo,
una cadeneta arriba y nos saltamos una abajo, una cadeneta arriba y ya pinchamos en la última. Para que quede justo, que empecemos por un punto alto y terminemos en un punto alto, pues son pares más uno, tiene que ser impar, pero vamos, que si no queda al final, pues se echan 2 puntos altos al final y ya está, tampoco hay que contar tan exageradamente. Ahora la segunda vuelta empiezo por 3 cadenetas y en el segundo punto alto, no en el primero, ahí vamos a hacer 2 puntos altos. Uno y otro punto alto. Aquí no hay cadenetas de separación, sino que como se hacen 2 puntos altos, en cada punto alto de abajo hacemos 2 puntos altos. Lo que hay que tener en cuenta que al principio no se pueden echar 2 puntos altos, porque si no tenemos cada vez más puntos en la vuelta. Al principio, para que queden exactamente los mismos puntos, no se puede, solamente se empieza por las 3 cadenetas y se empieza en el segundo, porque si no os veréis que tenéis cada vez más puntos en la vuelta. Entonces, un punto alto, se echa hebra y otro punto alto en el siguiente, un punto alto y otro punto alto en el siguiente, otro punto alto y otro punto alto en el siguiente, un punto alto y otro punto alto en el siguiente. Al final sí hay que hacer 2 puntos altos. En este último pilar, en este último punto alto, hacemos 2. Ahí, como son cadenetas, se pincha peor. Como eran las cadenetas del principio. Entonces, resumiendo, al empezar solo 3 cadenetas, pero al terminar sí. Y así os van a quedar todas las vueltas exactamente aquí el borde igual. Le damos la vuelta a la labor y empezamos ya a hacer lo mismo que aquí. Empezamos por 4 cadenetas, nos saltamos una cadeneta y hacemos un punto alto en la tercera. Si contamos la primera, la tercera, una cadeneta de separación y pinchamos en la segunda. Bueno, nos dejamos una en medio y así es más fácil de no equivocarse. Voy a seguir, aunque ya es siempre lo mismo, pero vamos. Es muy fácil, pero hay que tener en cuenta lo que os he dicho anteriormente para no tener más puntos de la cuenta. Entonces nos vamos saltando siempre una. Ay, ahí no me he saltado ninguna, hay que saltarse una de abajo. Nos vamos saltando una de abajo. Una cadeneta arriba y nos saltamos una cadeneta de abajo y arriba una cadeneta de separación, una cadeneta, y ya terminamos en la tercera cadeneta. Nos dejamos una ahí en medio y pinchamos en la tercera. Ya empiezo a hacer calor y voy a tener que dejar el crochet porque ya
se trabaja muy mal. Bueno, pues la siguiente vuelta es como esta, siempre se van repitiendo. Una vuelta aquí de más calado y ahora la siguiente vuelta que se hacen 2 puntos altos en cada punto alto. Pero al empezar solo 3 cadenetas. 3 cadenetas y en el siguiente punto alto hacemos 2 puntos altos. No hay cadeneta de separación, sino que hacemos 2 puntos altos en el siguiente. Bueno, así al final sí hay que hacer 2 puntos altos en esa última cadeneta, pero al empezar no, y así os quedan todas las vueltas iguales. Este punto lo he empleado para la manga, que veis aquí se ve un poco transparente, pero vamos, que lo podáis emplear para cualquier cosa. Hasta